Martes 23 de mayo de 2023, bienvenidos a este corte informativo. Citlali Pérez y Nidia Díaz, en la interpretación de lengua de señas mexicana, lo invitamos a quedarse con nosotros. Le tenemos la información más destacada de lo que ha ocurrido en el Poder Judicial de la Federación. Comenzamos. El Pleno de Ministros revisó la constitucionalidad de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Nuevo León. La Corte continuará protegiendo el contenido de la Constitución, aseguró el ministro Alberto Pérez Dayán. A 25 años de su creación, la Defensoría Pública Federal continúa brindando servicios de calidad a grupos vulnerables. Vamos al edificio sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con mi compañero Mario López Peña, quien nos tiene los detalles de lo que resolvió el Pleno de la Suprema Corte en su sesión de este martes. Adelante, Mario. ¿Qué tal, Citlali? Muy buenas tardes a todas las personas que siguen esta transmisión. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia declaró la invalidez de diversas disposiciones de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados de Nuevo León. Entre las disposiciones invalidadas estuvieron aquellas que regulaban cuestiones sobre el sistema y la plataforma estatales de transparencia. Fueron invalidados por violar el principio de seguridad jurídica, en tanto dichas figuras desaparecieron del orden jurídico de Nuevo León. Estos fueron algunos argumentos de la ministra ponente. Con la finalidad de tutelar el principio de seguridad jurídica y de dar congruencia al orden jurídico local, se propone declarar la invalidez de los artículos 3, fracción 29, 12, 14, fracción quinta, 27, párrafo cuarto, 68, párrafo tercero, 90 y 105, fracciones 23 y 25 de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados del Estado de Nuevo León, por aludir ya sea al sistema estatal de transparencia o a la plataforma de transparencia en su caso. Citlali, te comento que el Pleno también invalidó artículos que distorsionaban el sistema nacional establecido para la denuncia, determinación y sanción de las responsabilidades administrativas cometidas por servidores públicos. Por otra parte, validó que la norma haya establecido que los criterios que emita la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León serán orientadores para los sujetos obligados. Por otra parte, en esta sesión pública, el Pleno también inició el estudio de acciones de inconstitucionalidad contra disposiciones de la Ley de Archivos de Yucatán. Hasta aquí mi reporte. Gracias, Mario, que tengas muy buena tarde. Pues ahí tienen el resumen de lo que resolvieron las y los ministros hace apenas unos minutos. Y en más noticias, el ministro Alberto Pérez Dayán aseguró que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación están convencidos de lo que hacen y nadie los va a doblar. Durante la presentación del libro La defensa y remediación de los derechos sociales del magistrado Isidro Emanuel Muñoz Acevedo, el ministro resaltó que el Tribunal Constitucional de México seguirá haciendo que se cumpla la Constitución. Aprovechando el momento para decir, estamos fuertes, estamos convencidos de lo que hacemos. En ese sentido, nada nos va a doblar. Nada nos va a doblar. Se lo he dicho a todos, el día que la Constitución cambie y diga otras cosas, haremos que esas otras cosas se cumplan. Pero mientras no estén, haremos que se cumplan las que están, a costa de lo que sea. El ministro Pérez Dayán aseguró que los jueces son demócratas, no por provenir de una elección popular, sino porque aquello que se exige se debe de cumplir a través de sus sentencias. Las organizaciones civiles Chalecos MX, SOS México y más de 50 ONGs convocan a una marcha el próximo domingo 28 de mayo en apoyo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación e instituciones que conforman el Poder Judicial Federal. La movilización saldrá del Monumento a la Revolución en punto de las 10:30 horas y se dirigirá al Zócalo capitalino. A esta convocatoria se ha sumado el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación.
ante el asedio que a diario muestra el jefe del Ejecutivo Federal en contra del Poder Judicial de la Federación y ministros de la Suprema Corte, donde es constante la crítica denostativa del trabajo que realizamos en beneficio de la sociedad, lo que daña la división de poderes, pues el deber de un estadista es preservar las instituciones democráticas. Únete en favor de esta protesta y participa. La invitación para esta marcha pacífica es a nivel nacional y se espera que se replique en 50 ciudades de todo el país. Tiene como propósito contrarrestar los ataques que se impulsan desde el Ejecutivo Federal en contra de la Suprema Corte. Y en otros temas, la primera sala de la Corte estableció que en los procedimientos familiares en los que se reclaman medidas resarcitorias, como lo es la pensión compensatoria, bajo el argumento de haberse dedicado al trabajo del hogar y cuidado de los hijos, le asiste a la parte actora la presunción de haberse dedicado a ello, por lo que corresponde al demandado desvirtuar con el cúmulo de pruebas suficientes que ello no fue así. En estos casos, el tribunal deberá evaluar con especial atención las implicaciones que el género de las partes tenga en la distribución de las tareas domésticas. Ello con el fin de garantizar a la mujer el derecho de acceso a la justicia en condiciones de igualdad y con perspectiva de género. Y el segundo tribunal colegiado en materia penal y civil del 20º Circuito determinó que no debe obligarse al acreedor de alimentos a pagar los derechos que se causen a la hacienda pública por los informes solicitados al Registro Público de la Propiedad y el Comercio del Estado de Chiapas, en un juicio de alimentos en favor de niñas, niños y adolescentes. En los casos en los que se pretendan cobrar los derechos, el juez de primera instancia debe ordenar a la autoridad administrativa y no aplicar la disposición que establece el pago para rendir los informes solicitados y no obligar al acreedor alimentario a cubrirlos. Ello se desprende de la obligación del Estado de adoptar las medidas necesarias para que este sector de la población vea satisfechas sus necesidades de manera integral y, en el caso concreto, obligar al pago para que se proporcionen los informes que ayuden a resolver la litis de alimentos y no se obstaculice su derecho a acceder a una vida digna y adecuada. Y con el fin de garantizar el acceso a la justicia a todas las personas y en especial a las que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, el Instituto Federal de Defensoría Pública refuerza sus servicios de orientación, asesoría y representación jurídica de calidad. En el programa Te Defendemos, que se transmite por la señal del canal del Poder Judicial de la Federación, el secretario técnico de Cooperación Interinstitucional y Normatividad, Carlos Báez Silva, indicó que el primer contacto es fundamental para garantizar una defensa adecuada a adultos mayores, mujeres indígenas, personas en movilidad y a víctimas de feminicidio, entre otras. Indicó que los casi 3,000 servidores públicos con que cuenta la Defensoría en todo el país están capacitados para brindar un servicio de calidad. Evidentemente, la defensa penal, pero también al lado de la defensa penal encontramos la asesoría jurídica que se despliega en tres grandes funciones o tareas: la orientación, la asesoría y la representación en todo lo que no es, digamos, por definición general, todo lo que no es penal. Momento de una pausa, pero antes, en el centro del país hay 80% de probabilidad de lluvia para esta tarde, así que no olvide su paraguas. Volvemos. Al regresar, el Tribunal Electoral ha emitido sentencias que protegen los derechos de las personas de la diversidad sexual. Dos de la tarde con 10 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Y en este momento nos enlazamos con mi compañera Laura Murillo, quien se encuentra en la presentación de un libro sobre los derechos políticos de las personas de la diversidad sexual. Adelante, Laura, te escuchamos.
Hola Citlali, como comentas, esta mañana en la Cámara de Diputados, el magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Felipe de la Mata Pizaña, presentó su libro sobre los derechos político-electorales de la población LGBTIQ+. Esta obra contiene las sentencias del tribunal que, de acuerdo con el magistrado, han sido progresistas en la defensa de los derechos político-electorales de esta población a partir de una visión no binaria de la Constitución. Escuchemos. La justicia electoral está comprometida con los derechos humanos de todas las personas. Es evidente que también con las personas de la comunidad LGBTIQ+. Ha tratado de cambiar el mundo y lo ha conseguido. Ha conseguido poquito, pero ha conseguido cuestiones como son las cuotas arcoíris, ha ido creando también interpretaciones que llegan a la conclusión que la Constitución no es binaria. Citlali, es la información. Muy buenas tardes. Gracias, Laura, que tengas una excelente tarde. Y en otras noticias, la Sala Superior del Tribunal Electoral dio a conocer el proyecto del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, con el que propone resolver un recurso de Morena en el que demanda revocar una resolución del Tribunal Electoral del Estado de México, fallo que sobreseyó el asunto al considerar que la candidata del PRI, PAN y PRD a la gubernatura del Estado de México, Alejandra del Moral, no incurrió en el uso de recursos públicos y promoción personal, además de declarar inexistentes los actos anticipados de campaña y el uso inapropiado de programas sociales. El proyecto propone confirmar la resolución impugnada al argumentar que el tribunal local sí valoró de manera exhaustiva los hechos y publicaciones denunciadas, así como el contexto en el que fueron emitidas. Con el apoyo de la Escuela Federal de Formación Judicial, en Tabasco se impartió el curso La Perspectiva de Género en la Impartición de Justicia a 155 servidores públicos del Estado, con el fin de incorporar dicha perspectiva en la impartición de justicia. Se llevó a cabo el tercer conversatorio de trabajo con juezas y jueces del Poder Judicial del Estado de México en materia civil y mercantil, en el que especialistas resaltaron la importancia de evitar que una sentencia favorable no se pueda ejecutar. El Poder Judicial de Colima visitó a litigantes del municipio de Manzanillo para atender las demandas para mejorar la atención y los trámites al público, con más equipo tecnológico que ayude a agilizar los procedimientos. En la cuarta sesión del Comité de Gestión de los Centros de Justicia Penal de Michoacán, se reportó que disminuyeron las audiencias diferidas y mejoró la comunicación en los procesos internos administrativos, así como su tiempo de inicio. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Y la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral destacó una sentencia de la Sala Superior en la que estableció que corresponde a los partidos políticos presentar las pruebas que justifiquen la afiliación de personas a su padrón de militantes. Lo anterior al estudiar el caso de diversas personas que fueron afiliadas a dos partidos políticos sin su autorización, lo que significó una vulneración de sus datos personales. Además, concluyó que corresponde a los propios partidos responder por dichas irregularidades y pagar las multas correspondientes. Y la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, CONATRIP, invita a las y los servidores públicos de los poderes judiciales locales a formar parte de la 9ª edición del taller Cooperación Procesal Internacional. Se llevará a cabo los próximos 31 de mayo, 1 y 2 de junio, impartido desde la Ciudad de México y se podrá consultar en línea desde cualquier parte. El registro es gratuito en los enlaces que encontrará en las redes sociales de CONATRIP. Así concluimos esta emisión. Lo invitamos a mantenerse en la señal del poder del canal judicial de la Federación. A las 19:30 no se pierda nuestro avance informativo y a las 20:30 horas el noticiero nocturno. Gracias por su atención. Soy Citlali Pérez y que tenga buen provecho y hasta pronto.